Logaritmos y sus propiedades. Un logaritmo es una función monótona estrictamente cóncava, comprendida en el conjunto de los números reales positivos y es la inversa de la función exponencial. En otras palabras, el logaritmo es una función que depende de una base y un argumento que crece a una tasa de crecimiento cada vez menor. Propiedades de los logaritmos. 1. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. 2. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. 3. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. 4. El logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el del índice de la raíz. 5. Cambio de base. De la definición podemos decir que no existe el logaritmo con base negativa, no existe el logaritmo de un número negativo, no existe el logaritmo de 0, el logaritmo de 1 es igual a 0, el logaritmo en base a de a es igual a 1, el logaritmo en base a de una potencia es igual al exponente. En las aplicaciones de las funciones logarítmicas en la vida diaria tenemos que en economía nos puede servir para calcular cuánto tiempo tardará un capital en producir cierto interés. En geología nos puede servir para calcular cuál es la intensidad de un terremoto usando la escala Richter. En informática nos puede servir para calcular cuánto tiempo un ordenador resolverá cierto problema. En química nos sirve para calcular el nivel de acidez que está representado en pH. En física nos puede servir para calcular la intensidad de sonido que está representada en decibelios. Y por último, una de las más comunes es para saber cuánto será el crecimiento de una población. El logaritmo de base A y el de base E. El logaritmo de base A se ve de esta manera, donde el logaritmo en base A de un número que es B es igual a X. ¿Cómo encontramos las X? Debemos de despejar A al otro lado y encontrar un número que lo eleve para que dé el resultado del número B. Ese número es el resultado de X. Ok, pues aquí tenemos un ejemplo que es el logaritmo de base 2 de 8 igual a X. ¿Cómo buscamos la X? Ok, como dijimos anteriormente, debemos que pasar la base al siguiente lado. Entonces nos quedaría 2, un paréntesis arriba, que es la X, el número que debemos de buscar, igual a 8. Entonces, ¿a qué número debemos elevar 2 para que nos dé 8? En este caso sería 3. Entonces, el número que estamos buscando será el 3. El logaritmo de base E, o también conocido como el logaritmo natural, tiene como característica siempre tener como base el número de Euler, que tiene el valor de 2.71. Su fórmula general es esta. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se resuelve una función, elevando el número de Euler a 2.01 para obtener 7.5. Como sabemos, la función logarítmica es la inversa de la exponencial. Entonces, una función exponencial se vería de esta manera y la logarítmica así. Ok, ahora hay que saber unos conceptos antes de pasar al método Modelo gráfico. Por ejemplo, el dominio son todos los números reales, nunca puede ser menor a 0. La función siempre es continua y de 1 en 1. El rango son todos los números reales y que la gráfica siempre va a interceptar en x, en el número 1 de x. Otro dato importante es que si el número base es mayor a 1, la gráfica de la función va a ser creciente, o sea, hacia arriba. Pero si la base de la función va a ser menor a 1, o sea, negativo, la gráfica va a ser decreciente, o sea que se va a ir para abajo. Aquí podemos ver decreciente y creciente. Otro dato es que la función logarítmica no tiene asíntota horizontal, solo tiene asíntota vertical. ¿Cómo resolver una función logarítmica? Nuestro ejercicio de hoy es función entre paréntesis x es igual al logaritmo como base 1 medio entre paréntesis x más 2. El primer paso es buscar el dominio. ¿Cómo buscamos el dominio? Es x más 2 es mayor que 0. Pasamos el 2 y se nos convierte como menos 2.
x es mayor que menos 2 y nuestro dominio es, entre paréntesis, menos 2, 0. Nuestro segundo paso es buscar los ceros o raíces. ¿Cómo buscamos esto? Primero ponemos todo el ejercicio y elevamos a la 0 un medio. Y siempre cuando elevamos a la 0 cualquier número nos va a dar 1. 1 es igual a x más 2. Pasamos al 2 al lado del 1 como menos 2 y nos da como resultado menos 1 es igual a x. El paso 3 es buscar las asíntotas verticales y horizontales. Nuestra asíntota vertical siempre va a ser nuestro dominio, que nuestro dominio y nuestra asíntota vertical es x es igual a menos 2. En ninguna función logarítmica va a tener asíntota horizontal, en ninguna. El cuarto paso es buscar la ordenada del origen. En algunos casos de funciones logarítmicas va a tener o no va a tener ordenada al origen. En este caso sí va a tener ordenada al origen. Para buscar nuestra ordenada al origen es poner todo nuestro ejercicio y vamos a reemplazar nuestra x a 0. Le vamos a dar el valor a 0 y el resultado del paréntesis va a ser 2. X es igual al logaritmo como base 1 medio por 2. Entre estos dos valores los vamos a dividir logaritmo 2 entre logaritmo 1 medio y nos va a dar resultado a nuestra ordenada de origen entre paréntesis 0, menos 1. Y va a ser, dentro de ordenada de origen, y va a ser menos 1. El quinto paso va a ser nuestro rango. Todo este cuadro vamos a buscar todos los números de y nos vamos a guiar de todos los valores que nos dé x. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el procedimiento que vamos a seguir es poner todo el ejercicio y vamos a poner como valor a nuestra x en el primer recuadro menos 1.5. Menos 1.5 más 2 nos va a dar el resultado 0.5. Todo esto lo dividimos entre 0.5, logaritmo 0.5 entre el logaritmo 1 y te va a dar resultado como 1. Y aquí lo visualicemos en nuestro lado de en las y. Y así los vas a hacer conforme los vas desarrollando en cada valor de x. Te vas guiando de cada valor de x. O sea, como te lo había explicado en el primer ejercicio. Ya que tengas todos los valores de y los de x, vamos a pasar a nuestro último paso, que es el paso 6. Graficar. Agarras todos los valores de y x y los graficas en nuestro plano cartesiano. El siguiente ejercicio es logaritmo base 3 de 2x menos 4. Paso 2. Dominio. Debemos de saber que todo dominio tiene que ser mayor a 0. En este caso tenemos un valor negativo. Sería 2x menos 4 mayor a 0. Realizaríamos una inecuación despejando de esta manera hasta obtener el resultado de x mayor a 2. Ese es el dominio y se representa 2 como infinito. Ceros de la función. Para encontrarlos debemos de elevar el número base del logaritmo, que es 3, a la 0. Como sabemos, todo número elevado a la 0 es 1. Lo aplicaremos en la ecuación despejando y nos quedaría 1 más 4 igual a 2x. Posteriormente 5 igual a 2x y finalmente x igual a 5 entre 2. Paso 3. Encontrar las asíntotas. En esa función no se puede obtener una asíntota horizontal porque no tiene. Para la vertical debemos de igualar a 0 la ecuación 2x menos 4. De forma de despeje, encontrar la x, que finalmente sería el número 2. Paso 4. Rango. El rango de esta función son todos los números reales. En este ejemplo es 3, 4 y 5. Los voy a sustituir en la ecuación de este logaritmo. Posteriormente los voy a multiplicar y el número que me queda al final será el logaritmo base 3 de 2, que en nuestra calculadora quedaría así y en la gráfica debería quedar de esta manera. Bueno, nuestro siguiente ejercicio es función de x es igual al logaritmo base 2 de x. Bien, en dominio todo número tiene que ser mayor a 0 y en este caso de nuestro ejercicio nada más tenemos x como valor, entonces nos queda el dominio como 0, infinito. Bueno, entonces aquí en 0 raíces elevamos la base a 0 y todo número elevado a 0
está a 1, entonces nos queda x es igual a 1. Aquí en la asíntota vertical y horizontal, en la asíntota horizontal no tiene, entonces en la vertical igualamos x a 0. Paso 4, rango. En X usamos números reales. Para obtener Y, sustituimos X en la función y estos serían los resultados. Y para comprobarlo, aquí está la gráfica y queda de este modo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias, maestra, por su atención.